Buenos días, amiguitas. Bendito sea el día de hoy. Un miércoles maravilloso. Discúlpenme, por favor, las personas que han estado ingresando y no las podía recepcionar, porque mi hijito me dice que se rayó la pantallita, a veces el programa, y cuando me sale cosas diferentes, ¡ay! Pero dije, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Comienzo yo a agradecer. Y bueno, él se ha dado un tiempo para poderme guiar y ayudarme con algunas cositas. Pero así, aunque no lo crea, estoy aprendiendo a manejar un poquito más, voy sumando el estudio de la pantalla, de lo que antes no menospreciaba, sino simplemente no tenía deseos de conectar, usar la tecnología, ni el celular por cosas karmáticas, ¿sí? Pero la vida me dice, deja al lado porque no existe el karma y sirve, y sirve. Entonces, yo estoy aprendiendo ahí con ustedes maravillosamente. Vamos a iniciar nuestra ceremonia agradeciendo primero a nuestro creador maravilloso que nos hace reunirnos en este grupo maravilloso de mis amigos espirituales, mis hermanos espirituales, ¿sí? Porque no solamente ustedes van a escuchar estas bondades que viene de Dios, de información a través de Masaharu Taniguchi, sino también yo también soy la primera que estoy aprendiendo, ¿sí? Cualquier interrogante, cualquier pregunta, algo que quieran aportar, por favor, pueden expresarse totalmente. Empezamos. Hay una ley mental que dice, se manifiesta lo que dibujado y reconocido está en tu mente. Y a veces dice, uno a veces se justifica, como cuando yo a veces le digo, tus piernas representan esto, tu dolor de cabeza representa esto, tus dedos representan el otro. Yo no tengo, y hacer oración de perdón, hacer culto, yo no tengo nada que ver, yo no tengo odio, no tengo resentimiento, y así sigo y sigo y sigo, y se sigue manifestando en el cuerpo los malestares en diferentes partes del cuerpo. Y nosotros que tenemos este conocimiento tan hermoso y maravilloso de ya no mentirnos a nosotros mismos y poder activar la sanación que tampoco existe, sino liberar y despertar nuestro cuerpo y empezar a ser uno con Dios, con todo el próximo y el universo. Y reconocemos que estamos nosotros teniendo pendientes en el sótano de las capas más profundas del subconsciente y sale al consciente a través de manifestaciones de dolores y de enfermedades. Así que muchos se justifican diciendo, yo nunca pensé en el fracaso, pero mi negocio no creció. Si hubo algún pensamiento negativo, como tristeza, dualidad, porque siempre entramos en la dualidad. Y si no me va bien, si los clientes no vienen, si esto, no sé cuántos, si me roban, si el otro, porque ustedes deben de saber cuántos negocios han fracasado y han tenido toda la inversión, tuvo que ser cerrada. Una jovencita, la hijita de una amiguita, montó su negocio, compró muebles, un hostal por Barranco para los turistas de tránsito. ¿Cuánta inversión? Y cuando yo entro al negocio, porque con la inauguración nos invitaron, y como tengo un poco de conocimiento de Feng Shui, yo decía, esto no está bien, lo primero que tienen que arreglar es la entrada y el jardín, pero solamente lo decía en mi mente, porque el que tenga oídos que escuche, el que tenga ojos que vean, te dice, ¿no? Entonces, por más que les mencionaba un poquito de Feng Shui, ya tuve que tener mucho respeto de no darle más información porque ellos saben lo que hacen. Pasa el tiempo y el negocio comienza a decaer. Y después visito a la mamá de mi amiguita y todos los muebles habían ido a parar a su casa. Todas las inversiones de mobiliario en su casa. El negocio no tuvo acogida y toda la inversión se retiró. Y a veces también en la universidad también había un jovencito, hijo de una de las amiguitas, que no había aplicado en algunos cursos.
y tuvo que dejar la universidad y tuvo que ingresar a otra universidad y generando salida de dinero. Una vez le pregunté a su mamá, ¿has tenido aborto? Y me dijo, no, pero ella tenía mucha ansiedad, se veía muy ansiosa, pero no se puede ahondar más, o si no, uno puede saber el resultado, pero depende de si la mente es dócil para reseccionar y empezar a liberar cosas. Son efectos que venimos de nuestro pasado o de nuestras vidas, ¿no? Pasadas. Perdón un ratito. Entonces, sigo. El miedo, el deseo de ver el fracaso ajeno, el deseo de hablar mal de los demás, la preocupación por la crisis económica, estas anotaciones se encuentran dentro de tu mente y a veces de la capa más profunda que se llama el sótano según los psicólogos. Y la energía de la ley creada empieza a moverse con el fin de que se concretice esos pensamientos, porque todo lo que sale de la palabra del pensamiento es energía, todo está hecho de energía y tiene que manifestarse en el mundo de las formas, el fenómeno. Lo mismo sucede con la salud del hombre. Se crea en la mente y luego la sombra llamada cuerpo carnal se proyecta en 3 dimensiones, alto, ancho y largo. La sombra proyectada en el piso se alarga o se encoge, mientras el cuerpo presente diversas enfermedades y comienza a generarse dolores y asistencia y también inversión de dinero para que otra persona nos ayude a nosotros y cure las enfermedades, teniendo nosotros una botica, una farmacia, el médico interno dentro de nosotros, porque dentro de esa manifestación de dolor, de malestar, somos guiados por espíritu de acuerdo, ángeles, protectores o espíritus que están de acuerdo a nuestra mente. Entonces, para poder cambiar nosotros ese ángel, ese protector dentro, tenemos que empezar a elevarnos un poquito más. ¿Qué es elevarse? Más conocimiento, ser más dócil, que la tierra de la mente esté abonada y que sea muy maravillosa, donde no haya conceptos, preconceptos, no haya creencias, no haya eso. Tenemos muchos implantes religiosos del pecado, de la enfermedad, de la muerte, de la lujuria, de muchas cosas. Entonces, esos implantes tenemos que hacerlos a un lado para recibir todas las bondades maravillosas de la verdad, que son estas palabras a través de toda la acción que el maestro Masaharu Taniguchi nos expresó. Por eso, la tierra que está en nuestra mente tiene que estar sagrada. Una de las cosas que nosotros hablamos, estamos en el mes mariano, es la manifestación de la Virgen. Pero la Virgen no solamente está en esta tierra maravillosa llamada Perú, sino también sus subdivisiones de la Virgen está en diferentes países, la Virgen de Guadalupe, de la Merced, Fátima y todos. ¿Cómo se hace fuerte los milagros que la Virgen comience a manifestarse a través de una tierra mental y de corazón puro, donde no haya mucho materialismo ni mucha preocupación por el mañana, mucha preocupación de ir al hospital, mucha preocupación de tengo mucho que hacer y no me alcanza el tiempo? Entonces, eso sucede más que todo en los pueblos donde no hay mucha contaminación de lo material. Inclusive a veces es tan agradable salirse como de este mundo y a veces queremos ir más lejos alejarnos del bullicio, del tránsito, de todos los ruidos que se emanan y a veces nos sentimos cargados y queremos una paz, una tranquilidad. Entonces, cuando hay esa tranquilidad se manifiesta. Y yo les doy 2 experiencias, ¿no? Hace muchos años
porque les voy contando también experiencias, testimonios personales. Hace muchos años yo venía a esta zona, y ustedes saben, esta zona donde vivo ahora, que es en Pulpos. Venía con amiguitas, las traía en el carro y hacía purificación de la mente y quemamos aquí la purificación y nos bañábamos, ya sea invierno, otoño, nos bañábamos y cada vez que veníamos los lunes siempre había un solcito agradable que no hacía que tuviéramos frío. Y comenzaba yo a rezar a las almas del mar, porque una amiguita vidente en el Callao, que también la relajaba y íbamos a conocer otras playas, ella veía ahí a un soldadito que había entrado a los conflictos bélicos de Perú con los otros países y había fallecido y se le veía, ella lo veía en un bote. Y yo ahí desperté y dije, no, las almas del mar, ¿cuántas almas están en el mar y no son reverenciadas? Y siguen deambulando como fantasmas. Entonces comienzo yo a hacer mucha oración de perdón y mucha conexión con las almas del mar. Y en una de esas venidas acá, vine solamente con una amiguita esa vez y se rezaba la sutra al mar, pero con una alegría mirando el horizonte y comienzo a ver las gaviotas que van y vienen y de repente mis ojos vieron una tremenda mano invisible, pero era la mano izquierda. Y lo sé porque el dedo estaba así, no estaba así. La mano izquierda donde llevaba a la gaviota. La gaviota no volaba, la mano la dirigía. Entonces recordé ahí lo que me había dicho una de las amiguitas que se conectaban a las charlas en Surco, y ella era cubana, había tenido muchos engramas fuertes, y ella agarraba y me decía, tú, cuando vayas allá, tú lo vas a ver, tú lo vas a ver. Y yo me acordé de lo que ella me había manifestado y le conté, mira lo que pasó, yo te dije que tú lo ibas a ver, porque cuando volteé rapidito a decirle a mi amiguita, ella seguía concentrada leyendo la sutra, pero no vio lo que yo vi. Y la otra vez fue el año pasado, cuando hicimos la ceremonia al mar, se hizo una corona de flores y a la hora que hemos hecho el rito para entregar al mar la corona de rosas blancas, vimos que había formado en el cielo una mano como recibiendo la corona. Y no solamente yo lo vi, a las personas que de repente se han conectado y estuvieron en esa ceremonia también lo vieron. Entonces, ahí nomás compruebo lo que acabo de leerles, lo que busqué. Cuando la mente, el abono de la tierra que viene a ser, a veces la mente está pura, llena de conexión, como una cadena con el Creador o con los ángeles, con los celestiales, se manifiesta en la luz. Y todo lo que han visto hasta los pastorcitos han sido ciertos. La esencia de la Virgen ha sido como todas las mujeres que nos conectamos, pero la fe de la gente ha hecho que se abra la esencia de la Virgen. Y la Virgen sí, con esa fe inmensa, sí puede aceptar nuestros pedidos y hacer que se manifieste. Si un niño está así, si un niño está pasando por cosas, si tenemos ese amor inmenso, abrimos con toda humildad y deseamos algo, lo podemos expresar y en ese corazón puro, en esa mente dócil, ahí entra. Pero para tener eso, tenemos que nosotros que retirar el ego llamado las creencias, los hábitos, costumbres, el deseo de polemizar con conocimiento de otras personas, ¿no? Entonces se manifiesta la esencia de la Virgen y esa esencia se formó cuando nosotros oramos con un sentimiento del rosario y surge efecto y ahí cambiamos de una mujer natural como tú o yo, comenzamos después a manifestar los tremendos milagros, ¿no? Que se dan más en tierras más lejanas, donde los sitios no son muy materialistas, ¿no?
Así que es eso lo que les he leído, ya con testimonios muy personales, ¿no? ¿Y por qué se manifestó en mí? No en mí, sino en todo. Mi amiguita podía ver, pero estaba muy ansiosa leyendo la sutra, pero yo pude verlo. Entonces sí se manifiestan. Lo que pasa es que a veces estamos tan distraídos mirando el suelo y no nos damos cuenta de los regalos inmensos que la vida nos puede dar, ¿no? Hasta los picaflores que tienen un significado tan maravilloso de alegría y de felicidad viene a uno. Por eso es que les había leído la ley mental que dice se manifiesta lo que dibujamos y reconocemos en la mente. Siempre el bien de todo, siempre el bien, ¿sí? Entonces dice, seguimos por acá, les sigo leyendo. Había un hombre que había aparentemente muerto, tenía 8 minutos de muerto. Pasaron, él estuvo cuando recuperó la conciencia y despertó, pasaron como 3 años. Él estaba encerrado en sí mismo, sorprendido de todo lo que había experimentado. Y uno dice, ¿cómo puede experimentar a alguien que está en coma, echado? Acuérdense mucho que el subconsciente no duerme, está totalmente despierto. Escuchamos lo que dicen los médicos, escuchamos a la familia, escuchamos todo. Entonces, él estaba como encerrado en sí mismo y cuando comienza a despertar del coma no podía hablar, no podía ni moverse, a veces ni comía. Sus huesos estaban muy débiles y se sentía con un desgaste físico y, y tuvo que hacer mucha terapia. Hasta el cerebro estaba muy confundido, su cerebro. Cuando él ingería alimentos, los alimentos se caían porque no podía retenerlo, porque estaba en un proceso de recuperación. Todo para él era muy lento, era como volver a empezar. Le habían quedado aparentemente secuelas y de todo la experiencia que había vivido. Y y a veces se pierde el tiempo y espacio, decía él. Estaba como desfasado. Y en ese tiempo que él entra en coma, fue el tiempo del COVID. Y él decía, no existía, creía que todo era un show de los científicos, de la medicina. Y él no se colocó la vacuna, que para nosotros verdaderamente, el que verdaderamente entra en la conciencia de la verdad, ya sabe cómo tomar estas cosas, ¿no? Pero él se culpó porque decía, me pasó esto porque me enfermé del COVID y no me coloqué la vacuna. Y él pasó, le intubaron y pasó en estado de coma. Y después de que pasó todo, dice que lo vacunaron, lo habían intubado y comenzó a tener un show cardíaco. Todos estábamos conectados. Él veía que todos estaban conectados en oración y la ciencia conectado y el mantra de la oración es muy poderosa, decía él, porque estando en estado de coma, él sentía una energía que entraba a su ser. Por eso es que cuando uno ora y pide ese apoyo, que oren por las demás personas, por un pariente que esté delicado y que todavía no sale de la ilusión, la oración en conjunto se manifiesta fuerte un espíritu, vienen espíritus y son ellos los que hacen la labor. La ciencia y espiritualidad se fusionan, decía. Eso pasó a su familia, le pasó. Estuvo enfrente de un pozo de agua, veía ramas y ahí salía una ramita, algo de arriba. Él lo que hace es como un símbolo, decía, cada oración es como si hubiera un árbol largo y cada oración que se emite con toda la energía del amor, el deseo,
comienza a salirle ramitas y se va produciendo un frondoso árbol. Y esa es la ley de la vida, ¿no? El tema es despertar, decía ahí. Y algo de arriba hizo salir de ahí. El tema es despertar. Todo parecía normal y no había conciencia del despertar. Perdía la capacidad de sorprendernos. A veces nos dice, él decía que cuando a veces se hace la oración no hay ni sorpresas. Lo tomamos como algo común y corriente, rutinario, y no entramos verdaderamente a lo profundo de las oraciones que nos viene del cielo, ¿no? Como es el caso de la sutra, que a veces de paporreta lo mencionamos y no entra cada palabra con una energía fuerte. O el Padre Nuestro, que evocamos perdón a los que nos ofenden y no perdonamos todavía, ¿no? También lo hacemos como una rutina, o el no emitir las oraciones a los niños, las madres a los niños como el ángel de la guarda. Una vez en una meditación hace muchos años decía, por favor, menciona que deben orar a su ángel de la guarda porque todos tenemos ese niño interno. Entonces yo siempre los mensajes trato de darlos, expresarlos, ¿no? Y eso es lo que él acá experimentaba, ¿no? Por eso es que tomé este informe, porque eran cositas que me venían a mí a través de meditaciones o a través de canalizaciones y lo daba yo a conocer. Entonces decía, todos estamos conectados. En el mantra de la oración es poderosa. La ciencia y espíritu se fusionan. Pasó eso con su familia, dice, querían verlo feliz a él, tranquilo, ¿no? El tema es despertar, todo parece normal y no hay conciencia del despertar, se perdió la capacidad de sorprenderse de todo. Escenas intersectan actos de diferentes dimensiones, los veía como imágenes. Entonces yo les comento esto, ¿no? Y dice, no escuchaba, se vuelve más selectivo, se logra una madurez que no tenía antes. Los aprendizajes no hubiera podido aprender si él estaba activo, porque estaba con la mente muy ocupada en la materia. Cuando estaba en coma, escuchó a una enfermera, hágalo duro, porque ya no le duele, le decía la enfermera. Por lo tanto, no había respeto hacia el cuerpo de las personas, no respetaban. Privilegiado, todo es un milagro, decía él. El mensaje desde la parte espiritual, respeto, porque todos estamos conectados. Nosotros podemos ser parte del milagro. ¿Qué podemos hacer? Es poner en práctica todo el amor de sus religiones. Cada religión es buena, aún así ya nos sigan, pero no se hable de las puertas que se les abrió y de las cuales ustedes comenzaron a aprender. Simplemente no se practicó lo que viene de las religiones, ¿no? Entonces, hacerlo menos dogmático, decía. Es eso lo que de repente me hizo independizarme un poco del movimiento de iluminación. Yo siempre dije, yo no me he retirado de Seishonoye, porque Seishonoye somos todos, porque todos somos hijos de Dios. Pero el dogma es lo que no aceptaba mucho, porque decía, me van a imponer cosas y yo ayudo hasta con las velas. Por eso les digo, quieren un deseo, compren velón grande. El que se conecta con el arcángel Gabriel es el velón verde cuando alguien está manifestando ilusiones en su cuerpo. Y pongan el deseo en forma vertical con punzón. Tiene mucho efecto cuando evocan un velón, lo encienden con la luz, se concretiza todo, porque ahí están los 5 elementos. Entonces la madre o la persona que encienda se conecte y con mucho amor va grabando en forma vertical el velón, en forma vertical el deseo que ustedes deseen y van a ver la manifestación porque están poniendo la tierra completa de humildad hacia
la sanación al despertar, ¿no? Y eso es lo que él decía, los milagros. Nosotros podemos ser parte del milagro. Y tenemos que practicar. Si todos comenzáramos a hacer lo mismo y ser una mente, porque todos somos uno solo, este mundo sería cada vez mejor. Hacerlo menos dogmático. Mucha gente regresó y nada le pasará si nos fijamos que todo, si nosotros, nada va a suceder si nosotros vemos que todo viene de adentro de nosotros. Y él se dio cuenta de que él había pasado por esto porque tenía que experimentar y después contarlos. Esa es la experiencia de alguien que estuvo en estado de coma y es el agregado de lo que yo les estaba manifestando, cómo se manifiestan los ángeles protectores. Las células extirpadas de nuestro cuerpo a causa de herida no vuelven a formar parte de él. Las demás partes del cuerpo que no fueron extirpadas ni están heridas no deben, por lo tanto, sentir dolor. La parte arrancada tampoco debe sentir dolor, pues ya no pertenece a nuestro cuerpo. Quien siente dolor es la mente global, que sabe de la reducción que hubo en el todo. Esa mente global emite una orden a las células de los órganos más indicados para que reparen la herida. Entonces ocurre la cura de la herida. La cura de las partes enfermas se presentan de la misma forma. Por lo tanto, si la mente global no estuviera sana, el cuerpo no podría volver al estado saludable. Es la razón por la cual algunas personas se restablecen rápidamente de enfermedades o incisiones causadas por la cirugía y otras personas demoran más. ¿Qué les parece esto? Miren, ¿ve? ¿Alguien tiene para aportar? ¿Quiere preguntar algo referente a esta información? Siempre yo les digo a las personas, ¿no? El médico, con todo respeto de la ciencia, con todo lo que han invertido de tiempo en sus estudios, que es maravilloso, puede ayudar a liberar a las personas de sus ilusiones, aparte de la cirugía, de toda la especialidad que usan en un cuerpo, en un paciente. Y lo pueden hacer a través de la mente, como esta enfermera. Háganlo duro porque él no siente el cuerpo y ella no sabe que somos uno solo. Y mañana más tarde a ella o a alguien de su familia le va a pasar algo porque tiene un pendiente de falta de amor, porque todo tiene que ser amor. Imagínense cuando uno de los parientes ya pasan al mundo espiritual, uno no los tira al cajón, no le hacen esto, sino quieren hacer lo mejor posible, hasta los maquillan, ¿no? Para que se vean mejor. Que en los hospitales hay mucho frío, hay mucha falta de humanidad. A eso yo le hablo cuando se pierde la humanidad. Y Jesús vino para humanizar a Dios, porque todos teníamos un concepto de Dios muy distorsionado, agresivo, castigador. Dios te va a castigar. Una persona a veces dice, tiene un conflicto con una persona y se siente muy bueno, muy buena. Y dice, todo se lo dejo a Dios, Dios se encargará. Ahí le estamos diciendo, castígalo tú. Yo no me voy a ensuciar la mano, tú castígalo. Y tenemos un concepto distorsionado de la esencia de lo que es Dios. Y Dios es amor infinito, amor absoluto. Entonces viene Jesús a humanizar al Dios que cada uno de nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, las personas les decía yo, el médico no te cura, porque puede ser el prestigioso cirujano, hace su parte que le corresponde, su rol, pero la sanación viene de adentro de ti. Mueve toda la sabiduría dentro de tu cuerpo para que cicatrice esa herida y no se infecte. Si se infecta, cuando a veces queremos
por el dinero, queremos denunciar a los médicos porque le pusieron este medicamento y les hizo daño, porque le hicieron esto y tuvo un estado de coma. No. Si nosotros tenemos un pendiente mental, distorsiones, no estamos reconciliados, a veces cometemos el auto de autopunición. Queremos nosotros irnos de esta vida porque creemos que somos pecadores. Por eso siempre recomiendan leer el libro La humanidad es exenta de pecado, y no una vez, sino varias veces. Y esa es la parte de las células, ¿sí? Ojalá que lo puedan haber escrito, anotado. La artrosis. Había una persona que decía, tengo artrosis, manchas oscuras en los párpados, y esto es porque esta persona vive en el pasado. Son personas correctas y juzgan lo que no es correcto. Tienen el hábito de criticar a los demás. Cada uno sabe que debemos mejorar. Por eso es que siempre tenemos que ver siempre el lado bueno de todo y de todas las personas. Los párpados. Hay que meditar mucho, entrar, cerrar los ojos, respirar profundamente y vaciar la mente de todo el programa mental de pensamientos y hacer una conexión con nuestro creador. Y porque llevamos a la cama muchas agitaciones mentales, muchas agitaciones. Se parecen estas agitaciones como el caballo, que lleva mucho su carga. El sueño debe de ser tranquilo. Por eso es que a veces el rostro presentamos con muchas arrugas y ojeras, que otros días hemos dormido más horas y sin embargo nos sentimos muy cargados y cansados y nos levantamos con muchas ojeras o mucha hinchazón en el cuerpo. Y ahí también, la semana pasada les dije que es retención de líquido. Tiempo avanza y no depende. Hay otra persona que se aceleraba el corazón y su pecho sentía que su pecho quemaba. Y esta persona te dice, no lee la sutra para antepasados, no lee la sutra todos los días en forma disciplinada o con mucho respeto. Hay antepasados que murieron con problemas cardíacos y lea especialmente para esa persona. Los tobillos y pantorrillas y los dolores de cabeza. El lado de la pierna también hay dolor. Se debe a antepasado pidiendo ayuda, visitar sus panteones, limpiar, llevar flores y para que puedan despertar sus espíritus y llenar los registros espirituales que tenemos también, esa oportunidad de hacer los registros espirituales en la sede de Seisho Oye, Arenales 1198. Ellos lo mandan a Brasil y 5 veces al día oran. Comienzan a tener personas que comienzan a conectarse con las lecturas de la sutra para todas las almas, los registros que están impresos ahí, por todo un año hasta abril. Entonces, también cuando duele esta parte de acá, de los brazos, y a veces no podemos ni mover el brazo, es porque son colaterales, antepasados, tíos o tías que están pidiendo ayuda, están deseando que amorosamente les brindemos oraciones a ellos, ¿no? Aparte de eso, yo siempre, ¿no? Mi mamá a veces le duele mucho el hombro y siempre le digo, abrace, ma, abrace, porque no ha habido mucho abrazo. Entonces, abrácese, abrazo con uno mismo, abrazo con otro y comienza a dejar de molestar los hombros, esta parte de acá, ¿no? Entonces, eso es lo que les manifestamos, ¿no? Hablando de los antepasados, también les comento un testimonio. Cuando yo empecé Seisho no Ye, la información era la reverencia que había hacer a los antepasados, visitando tumbas, limpiando todo su mármol, ¿no? Su tumba, su nicho, y llevarle flores, todo.
En ese tiempo venía una cuñada, ¿no? La esposa de uno de mis hermanos por parte de papá. Y ella escuchaba las charlas, muy atenta a todo, y le digo, te vienes y nos vamos a visitar los cementerios. Hasta hecho, hasta eso les puedo decir que comenzaba a servir, llevando como un peregrinar a los cementerios a algunas amiguitas, ¿no? Y le decía, vamos al cementerio, tu mamita, porque su mamita murió cuando ella era casi bebé. Su papá después murió, pero no hubo mucha armonía ahí, ¿no? Entonces nos fuimos al cementerio El Ángel, donde estaba enterrada su mamita, y nunca había ido a verla desde que falleció. Cuando en eso ustedes saben, en el cementerio El Ángel hay escaleras, pero tembleques. Se mueven mucho esas escaleras y su mamita estaba en la parte, en la cuarta, en el cuarto nivel estaba. Y habíamos ido como 4 personas, había, aparte de mí, 5, ¿no? Y habíamos ido como un peregrinar. Todas me cuestionaron, ¿cómo la hace subir ahí? ¿Cómo es posible que, ay Dios, y se volteaban desesperadas, ¿no? ¿Cómo lo hace subir? Ella tiene que subir, ella tiene que limpiar con sus propias manos, ella tiene que poner las manos, no se va a caer, decía, no se va a caer. Y así lo hizo, le pasábamos agua, le pasábamos el trapito, le pasábamos las flores, que le eche su aceite aromático, que le ponga un incienso ahí. Y comenzó a hacer después de tantos años la conexión con su mamá. Nunca le había rezado. Ella llenaba los registros, pero no bastaba. Porque acuérdense mucho que a veces cuando no hay reverencia, no hay conexión, esos espíritus permanecen todavía en el cementerio, que son los espíritus rojos. Cuando ya se elevan y reciben más amor a través de las oraciones, a través de muchas cositas maravillosas, las visitas, todo, de hablar de ellos, de lo bondadosos que han sido, entonces se vuelven espíritus azules y ellos ya no están en el cementerio. Por eso a veces no nos damos cuenta que tenemos que ir al cementerio y brindarles oración, hacerlo adecuado, ponerle sus flores, todo. Y bueno, pasa el tiempo y ella seguía asistiendo a las reuniones, compraba un montón de libros y de un momento a otro deja ya de asistir, comienza a no querer nada, 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 y pasa el tiempo y después genera un tumor en el cerebro. Y eso es producto de los antepasados, ¿no? Entonces, yo les comento esto y mandando a todas las cosas, ¿no? Perdón un ratitito, por favor. Sí, hijita, estoy en la charla. ¿Qué pasó, mi amor? Ah, ya funcionó. Sí, 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 ya me ayudó Arturito. Gracias, hijita. Ah, qué bueno, que te vaya bien. Ya, mi amor, gracias. Gracias. Disculpe, como no se iniciaba la pantalla, recurrí a ellos y recién me llamaba mi hijita, pero ya está solucionado. Entonces seguimos. La conciencia expansiva es como un vaso con agua. Se rompe el vaso y el agua se expande y ve el pasado, el presente, que es el árbol genealógico. Vemos las ramas y tías. Pongamos portales en paredes y ventanas. Ay, ay, ay. Este apunte de acá es la continuación del que estuvo en estado de coma, que se me había pasado esta hoja. La conciencia expansiva, decía él, es como un vaso de agua. Se rompe el vaso y el agua se expande. Ver el pasado, presente, hacia su árbol genealógico. Vemos las ramas y las tías y hay que poner, decía, portales en paredes y ventanas. Portales, ¿a qué se refería él? Así como cada uno tiene un altar para la conexión con sus antepasados, él se refería a portales, de repente poner en la ventana, como a veces también escuché que se puede poner 3 velitas para las almas que se encuentran ahí
abandonadas y perdidas, como un portal, ¿no? Como una ventanita. Entonces, en los cementerios siempre hay como una cruz donde prenden velitas ahí a las almas desconocidas y les brindan oración a muchas almas que nadie las visita, que han sido abandonadas, ¿no? Pero no basta eso, tiene que ser la conexión porque esa alma viene de un árbol genealógico y nadie va a hacerle su reverencia. Entonces, vemos la rama, conceptos espirituales de experiencia alejado de la religión. Él dice, la conciencia se simplifica, se puede ver el pasado, la presencia y el futuro, se puede contactar con esencia de ángeles y experiencias de guías. Y se abre el portal parecido al cielo cuando te conectas con estas esencias. Ninguna religión se acerca al concepto de Dios. Encontrar a Dios con conciencia humana no es conciencia infinita. Todo es encontrar a Dios con conciencia humana, no es conciencia infinita. Todo tiene conciencia para que exista y exista todo el amor, todo el despertar. El animal también dice que tiene conciencia, pero es diferente. Todo lo que existe es conciencia. Analiza información de religiones y todos quieren salvarte. Si crees en Jesús, actúa como él decía. Si crees en Masaharu, actúa como Masaharu. Si crees en la Virgen, actúa como la Virgen. Cuando uno tenga esa coherencia, ahí es donde se abren los portales del cielo y de los ángeles, ¿sí? ¿Les parece? Me detengo un ratito antes de proseguir, ¿sí? Por favor, quiero escucharlas. ¿Me ayudan? ¿Sí? Escuchándolas. Serafina, Andrea, Margarita. Sí, las escucho. Maggie, te escucho. Margarita, buenos días. Qué ¿Cómo gusto estás? escucharte. Buenos días a todos. Buenos días, Maggie. Qué gusto. De todo lo que has dicho, me llamó mucho la atención lo último, ¿no? No importa en quién creas, pero si tú crees, haz lo que tu ejemplo hace, ¿no? Porque también existe esto de hechos y no palabras. Y una vez también el profesor Miguel Villafuerte dijo, ¿no? No hemos venido aquí para enseñar nada a nadie, sino a aprender. Entonces, uno aprende con el ejemplo. Lo que hizo Jesús, no tienes que hablar a nadie de Jesús, pero si tú haces en nombre de Él, es como que replica su ejemplo y también estás honrando, ¿no? Jesús, Buda, la persona que uno tenga presente como nuestro superior, ¿no? Entonces, eso me quedo con eso y es una tarea de todos los días, es una tarea de todos los días. Así que acá estamos entregadas a tratar, a tratar de ser mejores. Gracias. Sí, es que te dicen, haz con la otra persona, con tu prójimo, lo que quieres que hagan contigo, ¿cierto? Cuando no somos amables, yo siempre le repito a mi mamita, ¿no? La amabilidad. Si yo soy amable con todos, también tengo que recibir esa amabilidad. Pero a veces hay engramas muy fuertes grabados en ese sótano. Y eso no podemos todavía liberar hasta que la persona no acepte que la libere, ¿no? Entonces, hay cositas muy sorprendentes que la vida me ha ido enseñando, por eso es de que todavía sigo acá motivando a las personas, porque estudio y lo que siempre decía, ¿cuál es la diferencia de un profesor que se siente en la silla y nosotros que escuchamos? El que él se vuelve buscador y después se vuelve encontrador. Y nosotros estamos buscando, pero a veces nos detenemos y vemos mucho el fenómeno.
y no somos muy coherentes con lo que cada pasito da. No se imaginan qué fuerte caló en mí cuando vuelvo yo a revisar mis libros, todo, cuando me leo y dice, tú vienes de la vida y estás en una cadena conectada con tu creador. Y si estás conectada con el creador, tú eres vida. Entonces, ¿de qué muerte me hablas? Y si tú eres vida, también eres alegría. ¿Y de qué infelicidad o tristeza me hablas? Si tú eres armonía, ¿de qué conflictos hay afuera si no hay conflictos en tu mente? Si nosotros vemos las guerras a través de todo el documental, las informaciones, todos los periódicos, la guerra que se está dando con Ucrania o lo que quieren los poderes mentales, el poder del ego, generar un caos en el mundo, si tú no lo tienes en tu mente grabado, entonces, ¿para qué hablamos de eso? Si no lo tienes, yo no estoy hablando acá de las guerras, no me gusta escuchar de eso. Entonces, ¿para qué hacemos oración de la paz? Primero tengo, por eso es de que el mensaje que hablaba ese joven que estuvo en estado de coma, decía la conciencia. Si tu conciencia no cree en las guerras, ayudamos. Si la conciencia creemos en la paz, entremos en paz primero nosotros. Por eso les hablaba, vamos a la cama con todos los conflictos guardados y amanecemos hinchados, ansiosos, a veces no respiramos bien, que me duele el pecho. Entonces no es muy coherente con lo que escuchamos. Por eso al final yo les digo, por favor, practiquemos lo que he ingresado. Sí, Adita, te escucho. Sí, te escuchamos, Adita. Gracias, Margarita, gracias. Tú siempre un ejemplo de bondad, un ejemplo de preocuparte por tu prójimo. Siempre estás en mi corazón. Gracias por este tema. Mira, bueno, es Dios, como el Dios hace todo, Diosito. Hoy día me di un espacio para poder entrar y escucharte, porque es tan interesante lo que tú siempre nos compartes. Me vino a colación un recuerdo cuando hablabas de las enfermedades, de los médicos. Y sí, mi primera experiencia para entrar en este camino de la verdad fue el diagnóstico que me dieron cuando estuve demasiado mal, pasaba pues experiencias que ahora son muy importantes en mi vida porque me ayudaron a conocer a más personas y ayudarlas también. Me desahuciaron, me dijeron que ya tenía ya todo mi cuerpo con muchas infecciones, con muchas fiebres de todo color, y así que me mandaron a mi casita a esperar nada más, ¿sí? Y bueno, mi hermana, gracias a Dios, la profesora Rosario, conoció esta enseñanza pasando por ahí por Arenales, y vino a mi casa y nos compartía la Sutra Sagrada. Pero yo como estaba con todo, todavía la ilusión, la rechazaba y le decía, no, no, yo soy católica, ándate con tu religión por otro lado, ¿no? A pesar de que estaba toda ya ahí agonizando y todo. Y bueno, llegó un momento de que pasaron mucho tiempo, yo no caminaba ya, me traían cargada de mi dormitorio para no dejarme en el cuarto sola, y en la sala me quedaba yo ahí, ¿no? Un día, ya estando ya, pasando ya demasiado ya la situación, mi hermana le dice a mi hija que me lea la sutra y me dice, mamita, voy a leerte este libro de mi tía. Yo como ya no sentía ni me daba cuenta de nada, escuchaba. Me leyó la sutra y entonces me dice, mamá, me quedo cuidándote, ¿sí? No, le digo, ándate a estudiar. Y entonces al lado de mí, del sofá, dejó la sutra y una negrita, porque al comienzo era una negrita, ¿no? Una sola sutra. Y yo tenía necesidad de ir a los servicios higiénicos y no había nadie para que me ayude. Volteo mi cara hacia la izquierda y veo un libro negrito. Lo cogí y lo leí en las revelaciones divinas y en esa parte donde dice reconcíliate con todas las cosas del cielo y la tierra, reconcíliate con tus hermanos. Entre tus hermanos los principales son tus padres. Y en ese instante me vino a la memoria mi papá. Y yo dije, estoy odiando a mi papá en estos momentos.
Y así, pensando, bajé mis piernas y me senté en el mueble. Bueno, me fui a los servicios higiénicos, vine nuevamente y terminé de leerlo. Es una cosa, pues, impresionante, pero es natural, ¿no? Porque es lo que nosotros tenemos dentro, en nuestra esencia. Y me interesó mucho y leí completa la sutra, lo leí 3 veces. De ahí yo no dormía, meses que no dormía, me quedé dormida y escuchaba, pero yo escuchaba que decían voces, no la despierten, calladito, porque ella no ha dormido, no la despierten. Y bueno, en la noche, pues mi hermana trajo una doctora ya particular, vino como a las 10 de la noche, y le dice, doctora, por favor, que le examine a mi hermana, ¿no? Y ella es una doctora ya de familia, y me dice, Adita, ¿cómo está tu vida familiar? Uy, doctora, ya no, ya me divorcio. ¿Cómo está qué pensamiento, tu mente, qué ideas tienes de ti, de tu vida? Uy, doctora, estoy desanimada ya no pienso nada de mí. Quisiera ya, si me voy, me voy. Y en la vida espiritual, doctora, no voy ni a Dios, no rezo, no voy a la iglesia, nada. Y ahora peor, pero doctora, que estoy así. Ya me dijo, muy bien, no te voy a recetar nada. Solo te pido que examines y revises esos 3 aspectos. ¿Cómo estás en tu vida espiritual, familiar y mental? Nada más. Y se fue la doctora. Y mi hermana me dice, dame la receta para comprar. No le digo, me he recetado que revise. Tal. ¿Qué? ¿Me dijo eso nomás? Sí. Y entonces ha pasado el tiempo, Margarita, y yo me he dado cuenta que esa receta pues me la mandó Dios, ¿no? Porque me dijo, porque ningún doctor te va a decir, alguien te va a recetar de todas maneras algún medicamento, algo, ¿no? O otros exámenes más fuertes. Y bueno, ¿no? De ahí ya pues nació la necesidad de conocer dónde estudiaba mi hermana y asistí y la conocí a Vilmita Flores, una muy buena orientadora, la siento como una hermana para mí y no me dejó. Todos los días me llamaba, yo me iba todos los días de hecho, no paraba y ya pues ella me ayudó, me preparó inclusive, ¿no? A que yo la apoye también en el grupo, todo ello. Y desde ahí, desde esa fecha, fue en octubre, lo que me pasó fue un 28 de octubre, en noviembre estuve visitando Seichonoye y ahora ya voy a cumplir pues 30 años, pero en todos esos transcursos de vivencia espiritual, me creció en mí la necesidad de ayudar, yo como docente, primero ayudarme yo misma, ¿no? Fortalecerme cada día más, pero me fui dando cuenta de que qué importantes son también reconocernos cuánto nos amamos y nuestras cualidades, ¿no? Y a mis niños, pues en eso ¿cómo se llama? Me gradué como una profesora de ayudar a los niños a descubrir sus cualidades porque yo las había descubierto en mí y eso me ayudó mucho. Y tuve una fortaleza tan inmensa que para mí no existía el mal, no existía el grito, no existían las lisuras, no existía nada de eso. Para mí solamente existía Dios y que era yo que tenía esa tarea de seguir iluminándome y iluminar a los demás, ¿no? Y ahora, gracias a Dios, pues también se cumplió un sueño maravilloso. Ya 2 años tiene mi grupo también que se llama Damos Siempre Felices, pero es un sueño de 28 años que yo decía, esta filosofía la tengo que dar a conocer a mis alumnos, a mis padres de familia, a mis colegas, y gracias a Dios ahora, pues, ¿no? Ese grupito donde también, así como tú, también, en base a mi experiencia de vida, pero ¿cuál es mi experiencia de vida? Seichonoye. Entonces tengo que tratar los temas de Seichonoye, también me interesa otros temas actuales que se están dando, pero que no, pues, nos da mucho conocimiento, más las prácticas las tenemos en Seichonoye, ¿no? Entonces yo les comparto al grupo maravilloso que todos los días tengamos como principio que somos hijos de Dios, que somos uno, y nuestra meditación Shinsokan, la lectura del sutra de nuestros antepasados, los actos de amor. Ahora también ya se ha abierto el grupo en Villa Salvador porque después de la pandemia demoró un tiempo, no había quien lo dirija. Así que hablé con Dios y le dije, Dios mío, yo quiero servirte, utilízame. Y una amiguita me llama y me dice, profesora, me dice, los días martes ya está libre mi casa, podemos hacer ahí las reuniones.
pero como yo no salía, pues mi familia, pues mis hijos me cuidaban mucho, todo ello, y también estoy ahora también con una tarea muy importante. Mi esposito está en ilusión, entonces tengo que también apoyarlo, estar con él, ¿no? Pero mis hijos me ven la necesidad de dar amor y me dice ya, pues si quieres ir los martes, ya, pero eh, nosotros vamos a ver a mi papá, te vamos a ayudar. Ya, hijitos, le dio. Entonces, ese día es un día muy feliz para mí porque nos hemos reencontrado muchas personas mayorcitas. Yo le digo juventud acumulada, amigas, le digo, tenemos juventud acumulada. Y así que tienen ya 70 años, 75, 60, y algunas jovencitas también, pero que es un grupo, así como tu grupo, que veo cómo te ponen atención, cómo se interesan por lo que tú les transmites. Ahí también nos encontramos, yo me levanto, las abrazo, las recibo, no espero que ellas me hagan venias ni reverencias ni nada, no, no, yo soy profesora porque he estudiado Seicho no Ye, y ustedes son profesoras de la vida, le digo, así que ustedes están maravillosas y lindas, preciosas. Los pongo en Facebook pongo el grupo de Semilla de Sabiduría, escribo un temita del maestro Masaharu Taniguchi, y ahí pongo la foto que nos tomamos los días martes, ¿no? Y también, pues, en mi grupo también les comparto temas de Seicho no Ye, los invito, también las he invitado a este grupo tuyo, pero voy a ser más constante para estar pendientes de ellos, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad y que Dios los siga bendiciendo a todos. Gracias, Muchísimas Margarita. gracias, Adita. Hermoso testimonio que va a ayudar mucho a incrementar a las informaciones que estamos recibiendo. Muchísimas gracias, amiguita. Claro que Gracias. sí, te conozco y conozco a tu hermanita, bendito sea. Son maravillosas, muy maravillosas. Gracias, gracias, Adita. Lo que transmite sobre los padres, también saqué la semana pasada, es información que los vuelvo a repetir. La gratitud a los padres. Seisho Noye nos nombra mucho y nos hace que reconozcamos para poder seguir adelante y manifestar ese ser divino que tenemos, gratitud a los padres, gratitud a los antepasados y hacer obras de bien a la humanidad. Esos tres potenciales lo tenemos que tener muy grabado, pero no solamente decirlo, como decía Maggie, sino hacerlo. Y como ese libro que también les transmití, que leía a esa jovencita que decía, no es decir lo voy a hacer, sino es accionar. Hay un libro que creo que no ha sido traducido, creo que está en japonés. Entonces, esperemos que en algún momento nos llegue a la mano, ¿sí? Entonces, la gratitud a los padres. Ustedes son hijos de Dios, porque la vida de Dios a través de tu padre se alojó en el interior de tu madre. De este modo, fuiste concebido generando tu cuerpo carnal, lo cual tú viniste a este mundo. Por eso tu vida es la vida de un hijo de Dios y tu cuerpo es la vida de hijo de tus padres. A pesar de que tu vida se originó de Dios, sin la presencia de tus padres no hubieses conseguido nacer en forma humana. Así que agradezco mucho a mis padres. Muchas gracias. Siempre recuerden eso. Cuando el hombre tome conciencia que es hijo de Dios, todo lo que decida será concretado por el Padre. Las ondas mentales de una pareja son de la misma frecuencia y por eso se sintonizan. Los cónyuges a veces cortan pensamientos, los que es uno solo. Ellos se olvidaron que eran uno solo y al distanciarse espiritualmente sentían recíproco rencor. Este estado espiritual de relaciones cortadas se manifestó bajo la forma erógena, que tiene mucho que ver con las relaciones carnales. Marido y mujer, en el momento de la concientización, uniéndose espiritualmente, el corte en el plano de la materia también cerró completamente. Por eso Seicho no Ye dice, el cuerpo es proyección de la mente.
La hija sentía dolores en su pierna y no podía caminar. El médico declaró que tenía gangrena y la mamá consultó a un profesor de Seishonoye desesperada en Japón y en ese momento le respondieron: ríndale culto a las almas de los angelitos abortados, niños que fueron lanzados a las tinieblas sin poder ver la luz, sin recibir ni siquiera una gota de leche, que es la materia. Esos niños están sufriendo dentro de un mar de sangre. Ofrézcale lectura de sutra en la mañana, lluvia néctar de la verdad, y por la noche sutra, palabra del ángel. Miren, no solamente es uno, cuando se sigue y se sigue y todavía no hay un despertar, es importante hacer 2 sutras. En la mañana, sutra lluvia néctar de la verdad, y en la noche, palabra del ángel. Háganlo, amiguitas, los que han generado niños, angelitos que están en el otro plano. Háganlo, por favor, por algo están recibiendo esta información. Ofrézcale la lectura, ¿no? Ofrézcale por las mañanas y noches también un vaso de agua para cada uno de ellos por 3 días, también el himno sagrado. Todo a conciencia, decía, porque estamos hablando hoy día de la conciencia, el despertar de la conciencia. Solo así su hija se curará. Solo así su hija se curará o su hijo se curará, lo que se esté manifestando. La mamá con mente sincera, arrepentida y humilde inició la práctica y en 18 días la hija comienza a recuperar su malestar, la gangrena comienza a botar cositas. No tuvieron que amputar la pierna. Cuando se permite que la mente almacene distorsión, se presentan más manifestaciones. Nuevamente, esta señora tuvo que pasar por otras tribulaciones. Ahí es donde la niña comienza a tener inmensa gratitud, como lo que manifestaba Dita, y quería ayudar y servir a la humanidad. ¿Y a quién sirvió primero? A su padre, porque generó un derrame en medio cuerpo. No podía ni caminar el papá ni mover las piernas. La esposa comienza también a hacer culto, a ayudarlo a él porque él no podía hablar. Y comienza a hacer culto a sus antepasados del esposo, porque él había fallecido su padre y había tenido un resentimiento con su padre y un odio hacia su padre, y no tenía esa conciencia abierta de conectarse con el padre, porque gracias al padre él tiene un cuerpo carnal, una forma humana. Entonces, cuando la esposa se da cuenta de esto, siendo orientada en la sede de Japón, ella comienza a brindarle a los antepasados el culto, porque también el papá de él era su padre y se sintió con responsabilidad de liberar tribulaciones. Entonces comienza a hacer su culto todo y el esposo comienza a levantarse, pidiéndole, por supuesto, primero perdón a los antepasados. Y cuando comienza así, él tenían que darle de comer ahora. Estaba generando una mente de distorsión que no movía la mano. Ahí es donde la jovencita le llegó un libro, Vivir el ahora, vivir el presente. No hablar que voy a hacer, sino hacerlo, lo que decía Maggie. Y ahí es donde le transmite esto a su padre y su padre comienza a mover la mano. O sea, no solamente otro tiene que orar por ti para que despierte, tú también haz lo apropiado. ¿Qué es lo que de repente necesitas, Adita, no? Que tu esposo también comience a orar, a brindar, no solamente tú. Entonces, comenzar a hacer esas lecturas de la sutra, esa gratitud a lo que le corresponde, ¿sí? Sí, Margarita, sí, y todos los días él escucha la sutra sagrada, la sutra de la cura, ¿no? La meditación Shinsokan. Antes sí él lo hacía conmigo, todos los días lo hacíamos, pero ahora como está pasando por ese proceso, él, por ejemplo, su cuerpito no lo domina, ¿no? Entonces lo que tengo que hacerle nomás es
poquito a poquito lo hago repetir, le hago repetir junto conmigo y así lo estoy acompañando, pero siempre viéndole su imagen verdadera, ¿no? Sí, hay momentos que me quiebro, pero no lo hago delante de él mayormente, pero claro, las emociones siempre le transmitimos, pues, ¿no? Pero ahí estoy con bastante fe. Y entonces lo que este relato de experiencia que hay en mi vida ahora es para, pues, demostrarme que el amor nunca deja de existir porque es un atributo de Dios. Solamente fue pues las experiencias que teníamos que vivirlas para aprender a ser como pareja y cómo poder ayudarnos, ¿no? Y entonces en eso estamos. Gracias por tus consejos, Margarita, gracias. También se puede aplicar, Adita, la escritura en las sábanas blancas de toda la sutra que le envuelva la almohada. Y también de repente de esas cuentas grandes, eso sí creo que pueda mientras él está ahí, porque uno está echado y el pensamiento subconsciente sigue grabando. ¿Y qué graba? ¿Por qué estoy así? Estoy dando problemas, tengo un montón. Y él mismo se va lamentando. Entonces comenzar a agradecer, papá, gracias. Ajá. Sí, tiene su sabanita, yo le escribí la sutra sagrada Qué y lindo, Adita. lo ayudo bastante en el sentido de que no podemos estar presionándolo mucho, ¿no? En que recuerde, pero sí las primeras sílabas, las primeras palabras, y ya, ahí hila ya, y entonces ahí con más facilidad, ¿no? Pero ya gracias a Dios, justo ahorita me acaban de llamar para su tomografía, para hacer los trámites de su referencia, así que todo lo dejo en manos de Dios y también las oraciones son maravillosas y muy efectivas como tú nos estás aconsejando. Gracias, Margarita. Hay algo que se me quedó grabado en los milagros, ¿no? Sobre Jesús caminando y él no estaba ahí pendiente, quién quiere más energía, quién quiere milagros. Simplemente caminaba y una mujer que estaba desangrando tocó su túnica y se había grabado, decía, solamente con tocarle la túnica sé que mi hemorragia sanguínea va a parar. Y paralizó. ¿Y qué significa eso? Fe absoluta. Es lo que les mencionaba, si crees en Jesús, haz como Jesús hace. Si crees en Masaharu, haz como Masaharu hace. Si crees en los ángeles, haz como los ángeles hacen, ¿no? Entonces, entrar a las esencias de la verdad, ¿no? La esencia de Masaharu, la esencia de Jesús, la esencia de todo, ¿no? Trabajar bastante con eso, amiguitos, ¿no? Y ponerle un velón, Alita, ¿no? Lo que les decía, tu deseo maravilloso y que siempre tenga la vela encendida para que él vea la luz, nada más, ¿no? Lo más importante acá no es el cuerpo, sino es la parte de adentro que tenga una paz. Como decía y escuchaba una vez al maestro Héctor Miyazaki que decía, lean La humanidad exenta de pecado, porque Karl Menninger decía, el hombre contra sí mismo, ¿no? Uno comete autopunición y muchas cosas que cuando hemos estado jóvenes se debe haber hecho y hemos causado de repente tristeza a la familia, incoherencia. Y el hombre, en lugar de liberarse de esas culpas, se autocastiga. Yo no merezco esto, no merezco tener la mujer que tengo, no merezco los hijos, no merezco que me atiendan. Y se va autolimitando. Entonces, el amor es lo que va a hacer que él comience a liberar, a comprender, ¿sí? Sigo, ¿sí? Leer varias veces los libros de la verdad. ¿Por qué? A fin de que el subconsciente graba, que es lo que les estaba diciendo, todo lo tenemos grabado, cada pensamiento, cada sentimiento, como verdad absoluta. Y empezamos a tener la autopunición con nosotros mismos. Y todo eso de acá, leyendo mucho la sutra, esa sugestión grabada de pecado, de enfermedad, de vejez y muerte, va a empezar a retirarse o cuando ya llegue el momento, vamos a hacerlo muy tranquilos, pacíficos. La esencia del hombre es espíritu, sin principio ni fin. Se presentan diversos estados en el cuerpo según la mente. Aun si tu personalidad sea la misma, si tu pensamiento envejeciera, manifestarás la imagen de un anciano. Y si el pensamiento piensa en dolor,
y en enfermedad aparecerá en tu cuerpo la imagen de un enfermo. Todas las enfermedades son curables en este mundo. No hay enfermedad que no pueda ser curada a través del restablecimiento de la actitud mental correcta. Nos referimos a los males que llevan a las personas a la muerte antes de tiempo y que pudieron muy bien ser evitadas. Muchas personas, aún transformando su actitud mental, no mejoraron, porque esta transformación no se realizó con total conciencia. Por eso es comprobado que la cura de toda la enfermedad está en tu mente. ¿Cómo se logra? Retornándose a una mente sana. Es lo que hemos estado hablando, ¿sí? Si existe una únicamente en el universo, no puede haber separación entre la mente de uno y la mente del otro. Las mentes humanas son como las ramas que se originan de un único tronco del árbol. De las ramas se dividen y se esparcen por todos lados, pero son todas ramificaciones de la vida de un mismo árbol. Lo mismo sucede con la familia. Por constituir una unidad, están estrechamente interrelacionadas. Y esto de acá se relaciona. Tengo problemas con mis hermanos, ya no quiero ir a visitarlos porque todo es problema, no quiero saber de mi padre, de mi madre, no quiero saber de mi cuñado, de mi sobrino, no quiero saber. Pero acá te dicen bien claro, son todas ramificaciones de la vida de un mismo árbol. Lo mismo sucede con la familia por constituir una unidad. Están estrechamente interrelacionadas entre sí. El sentimiento de veneración a los antepasados y a los padres se manifiesta en la cabeza o en la columna vertebral. Reverenciando a los antepasados y padres, la persona se vuelve inteligente y su columna se afirma. Si la madre tuviera sentimientos de desarmonía o rebeldía en relación a sus antepasados o padres, puede provocar que un hijo manifieste síntomas de parálisis infantil, donde se nota falta de firmeza en la columna. En muchos países existe un gran número de enfermos mentales y enfermos con problemas de la columna como consecuencia de la parálisis infantil, porque erróneamente interpretan de la democracia del cristianismo y se descuida la reverencia a sus antepasados y se olvidan de la gratitud hacia sus padres. La ley que rige este mundo fenoménico es la ley mental, según la cual los semejantes se atraen y las cosas de la misma frecuencia vibratoria se juntan. Nuestra mente trabaja aún durante el sueño, por eso es verdad que aun cuando dormimos estamos atrayendo cosas que se sintonizan con la frecuencia de las ondas de nuestra mente. Por lo tanto, antes de dormir, debes mejorar tu actitud mental y dejar la mente dirigida hacia el lado bueno durante el sueño y traerás un buen destino. El amor que tú dices, Arita, y que todos escuchamos esa palabra tan fuerte, el amor es vibración espiritual de armonía y la locura la de desarmonía. Cuando la vibración armoniosa del amor envuelve y neutraliza la vibración espiritual desarmoniosa del enfermo mental, ocurre la cura. Una mujer se sentía incómoda, tenía sus hijos y uno de ellos, que se había quedado, los tres se habían casado, decía que estaba muy resentida porque el hijo no generaba recursos para la casa. Y estaba muy resentida ella con este hijo y siempre lo comentaba y hablaba mal de este hijo. Este hijo es así, no aporta en la casa y no sé cuánto. Y una vez
¿Y por qué hacía esto el hijo? Porque no se sentía amado, porque ella también estaba resentida con sus padres y tampoco se sintió amada por mamá. Mamá no sintió alegría cuando estaba embarazada de ella. Por eso es importante, cuando se manifiesta un hijo así, hacer la oración de perdón para el hijo y y la mamá no le dio la alegría. Cuando se enteró y tuvo la noticia del embarazo, no proclamó el embarazo a las personas, sus familiares, con alegría. Por eso es importante conectarse con las oraciones de perdón con el hijo 40 veces al día, hasta que el hijo comience a despertar. Hablar con el hijo y después de hacer eso, hablarle al hijo por qué ella procedió de esa manera. Y ver siempre el lado maravilloso de la relación de hijo-madre, ¿no? No hablar los puntos negativos del hijo. Empezar a agradecer al hijo 10.000 veces para empezar a ver los resultados maravillosos a conciencia. El noviazgo, te dice, no es para divertirse. El matrimonio, el hombre debe de tener la responsabilidad de ser el protector. Pero si no se ejecuta así es porque él no tiene en la mente y sigue siendo hijo y no un hombre responsable. Y el modo de vivir es el ejemplo que estamos manifestando. Se rompió el nervio derecho del brazo por accidente, le comentaba una persona, ¿no? Y el orientador le decía, esto, mire, no fue el accidente que causó su problema. Pudo manifestarse quizás con una caída. ¿Por qué? Porque usted está resentida con una mujer y no desea abrazarla. Y ella comienza a responder, es que mi hijo embarazó a su novia y yo no la acepto. Y le dice el orientador, si hubiera pasado con usted, ¿cómo se sentiría? Porque no tenían comprensión de sus padres hacia usted. Perdone a su hijo y nuera. Abra los brazos de su primer nieto. Y ella no es una nuera, sino viene a ser su hija. Y ella comprendió y agradeció y pudo levantar el brazo, mover el brazo. Las personas a veces tienen caídas de cabello y el cabello, de acuerdo a los estudios del maestro, se llama kami en japonés, que no es lo mismo, pero se pronuncia así, decía. Y representa el Dios superior. Muchos jóvenes presentan calvicie a temprana edad. Y decía, ¿por qué presentan esas calvicies? Porque no hay gratitud a los antepasados. Hay una ausencia de la gratitud a antepasados. Y también cuando se practique, los resultados van a ser favorables, decía. Dios, el único creador de toda la Vía Láctea, hay millones de astros como el Sol y alrededor. Cuando alguien pregunta, ¿quién es Dios? Que le explique. Dios es amorfo, vida que llena todo el universo. No vemos esas ondas, decía, porque están en otra dimensión, en la cuarta dimensión. Los ángeles están en la quinta dimensión. No concibo ver a Dios, porque Dios está en una dimensión altísima. Solamente la conexión con la imagen verdadera en este mundo hay una verdad absoluta y en el mundo donde se encuentra el mundo de Dios es una verdad absoluta. Por eso en la sutra te dice, en la reconciliación de los 7 candelabros, cuando te reconcilies con todas las cosas del cielo y de la tierra, puedes llamarlo, no a través de medio. Entonces comencemos a reconciliarnos con todos, ¿no? Había una enfermedad en la cabeza, había
una persona que tenía una enfermedad, tuvo una enfermedad en la cabeza y la operaron, parte del cerebro. Y a pesar de que había sido una operación exitosa, salía unos líquidos malolientes de la herida, un olor putrificante. ¿Y qué pasó? Decía, un vidente le decía que esto había ocurrido de niña. Ella tenía algo grabado de niña con su papá. Él la había golpeado y ella generó mucho odio y rechazo a su padre. Y siguió creciendo y tuvo el accidente. Cuando le hacen ver por qué se generaba esa herida y por qué no cicatrizaba, no cerraba, ella comenzó recién a conciencia a conectarse con el perdón. Cuando comenzó a practicar el perdón hacia su papá, fue cerrando la herida, dejó de tener ese mal olor. Dios creó solo cosas buenas. Él no cometió ni hizo el odio, ni la guerra. Tampoco hizo las heridas, ni las tristezas, ni los lamentos, ni las quejas. Dios es amor, solamente amor. Te dice una de las personas, nosotros que generamos a veces animalitos en el hogar, cuando el animalito fallece, tendemos a quedarnos con las cenizas en el hogar. Y dice, lo que estás teniendo en el hogar ya no es el animalito, sino las cenizas de la materia de un cuerpo. Por lo tanto, hay que ponerlo en un lugar adecuado, fuera de la casa, porque lo que estás teniendo es la materia, el fenómeno. Entonces, cuando el perrito ha recibido mucho amor, es importante con ese amor poner las cenizas en el lugar apropiado, porque su ser verdadero de las mascotas ya están en otro plano cuando han recibido amor, ya no están en las cenizas. A veces también sucede con las cenizas de las almas, que los tenemos a veces en la casa, pero ellos ya no están ahí, su verdadero ser no está en las cenizas que nosotros cuidamos y albergamos ahí, sino ellos ya están en otro nivel, en otra dimensión maravillosa. Eso es la materia. Por lo tanto, podemos ponerlo en un lugar adecuado, ya sea en el cementerio, ahora están recibiendo en las iglesias y oran mucho por ellos, ¿sí? Las mascotas sí también tienen que pasar a otro lugar. Debe estar en el cementerio y si desean, brinden en la sutra también, decían, ¿no? A los animalitos. También a veces dice cómo a veces interpretamos el fenómeno como inexistente, si se manifiesta el dolor. A veces queremos polemizar con lo fenoménico, ¿no? Y te dice el Padre Nuestro, el cielo, lo vemos con los ojos carnales, es materia. Nuestros ojos y los otros 4 sentidos son sensores para captar este mundo de las 3 dimensiones, fenoménico, tierra y material. El mundo celestial no lo podemos ver porque nosotros no pueden verlo, nuestros ojos no pueden verlo, es muy superior a las dimensiones. Este mundo sagrado está en nuestra mente, en las capas más profundas, y aún así no lo podemos ver hasta que no nos limpiemos con todos los conceptos, con todas las creencias, con todos los hábitos y costumbres. Los problemas de las piernas, de los pies, que tienen a veces de caminar hacia adentro, y no están muy normales, es porque los padres y antepasados han generado 95% de muchos problemas. Es importante perdonar a veces a alguna hermana porque los hermanos los cuidaron. Ajá. Cuando a veces quedan aquí huérfanos de madre, y a veces los hermanos generan
con contrariedades en sus piernas y las tienen volteadas, el pie para caminar las tienen muy arqueadas, es porque a veces en la hermana que se le da la posta de ser, proteger a los hermanos, a veces se tiende mucho a rechazar la extrema autoridad de los hermanos. Y eso fue así porque yo tenía 5 hermanos por parte de papá y la mayor le dieron la posta de proteger y hacerse cargo de sus 4 hermanos. Y los 4 murieron y solamente uno quedó casado, nada más. No casado y no generó vidas, hijos. Entonces, yo veía el rechazo que había, los conflictos que había entre ellos, porque mi hermana la mayor era muy autoritaria, muy agresiva, gritaba mucho, se hizo verdaderamente la posta, pero en una forma muy distorsionada, ¿no? Quiso cumplir la promesa que había hecho, pero en forma distorsionada y no disfrutó su presencia ella misma en este mundo. Entonces, después, cuando de repente se dio cuenta de su actitud, porque terminaron sin familia ellos, o sea, no generaron su propia familia, quedaron solteros. Ella comienza a autocastigarse y comenzó a tener el Alzheimer y terminó no recordando ni a sus hermanos, no recordando cómo respirar, cómo disfrutar, cómo vivir, ¿no? Y culminó con Alzheimer. Entonces te dice acá, los problemas, por eso algunos tenían, sus hermanos tenían problemas en las piernas al caminar, ¿no? Porque ellos verdaderamente veían a la hermana como una mamá y tenían mucho rechazo con ella. Perdonar, decía, a hermana, porque los hermanos, ella cuidó a los hermanos, pero había mucha bronca, decía, y guardaban resentimiento a la hermana e intentaba polemizar. Y cuando le digo, háganlo, hagan una oración de perdón hacia su mamá, que viene a ser su hermana, y su pierna se va a sanar. Y discrepando, polemizando, dijo, bueno, nada me cuesta hacer la oración de perdón. Y comenzó a hacer la oración de perdón conscientemente y el subconsciente iba grabando y grabando y grabando la conexión de ella con lo que ella había hecho por ellos, ¿no? Y empezaron a recuperar la movilidad de las piernas. Hay bebés que maman el pecho de mamá porque ella está, hay bebés que no maman el pecho de la mamá porque la madre se sentía rechazada cuando era bebé. Entonces, y ahí es donde, este es un complemento de lo que les estaba leyendo, ¿no? Y una profesora tenía las piernas torcidas y quedaba sin andar. Leyó las revistas y comenzó a perdonar a sus padres porque ellos eran muy agresivos, peleaban demasiado. Cuando ella aleja un poco del conflicto de los padres con ella, comienza a hacer su labor y a practicar, y ahí comienza a generar movimientos en las piernas, ¿no? La osteoporosis no manifiestan amor y alegría a los antepasados y al marido. Tienen que visitar las tumbas, gratitud al marido, necesita sonreír mucho, se relaciona con los antepasados. También acá te hablaba el orientador, te decía que el azúcar blanca no es muy recomendable, porque el azúcar blanca se conectan con los dientes que son blancos y los huesos. Por eso es importante descartar el azúcar blanca, generar más, usar más la miel de caña o la miel de abeja. Y por eso acá lo relacionan, miren, ve, la osteoporosis, que son los huesos, y se descascara totalmente
con el azúcar blanca. No es bueno para la salud, la miel de caña o la miel de abeja. No hay problema porque no es natural, decía, falta de gratitud a los antepasados, se apegan a los conflictos, hay que perdonar. Y Dios decía, no te resistas al mal, no reclames, agradece, agradece, no se ve diferente. Perdón un momentito, por favor. Rosemary, Rosemary, por favor, vaya, hija. Gracias. Disculpen, la perrita quiere salir y ya le toca que la saque. A una mujer divorciada no quiere rehacer su vida, no quiere volverse a casar porque dentro de ella todavía no había perdonado a su esposo. Y a veces lo proclamamos, yo ya no vuelvo a casarme, no quiero, porque todavía hay resentimiento a un pasado que vivió, todavía tiene la imagen moldeada en la mente de lo que fue su vida con la pareja. ¿Y qué es lo que hay que hacer? La pareja ya no está. Es empezar a vivir el presente. Tiene que transformar su modo de vivir, no volver al pasado. La cara de quien tuvo toda la mirada y empezar a cambiar ese rostro que ella veía todos los días como un rostro de paz agradable, porque su corazón es hermoso. El astral que transmite al que está al lado no es agradable. Entonces tiene que trabajar mucho con todo eso, ¿sí? Y una hojita más y las dejo para que aporten. Había un hombre joven que tenía mucha tristeza, tenía mucho problema en el colon. Y le decía el orientador, tienes que sonreír más. No es reír como una mueca, sino reír a carcajadas. La tristeza tiene que ser cambiada por la sonrisa. El odio que tienes dentro por gratitud a todo y a todas las personas. Hay mucha autocompasión. Te dejas llevar por emociones y te sientes víctima. Tienes que leer el libro de los jóvenes. Cuando hay un insomnio, que se duerme pocas horas y no se recupera mucho la energía. Vives intensamente en el mundo material y no te conectas con Dios. Olvidas la tierra y conéctate donde hay armonía, el cielo que Dios habla. Te piden aquí que leas el libro para el cotidiano. Decir muchas gracias, muchas gracias. Una persona tuvo muchas peleas con la ex esposa. Perdonar y agradecer muchas quejas a tu esposo o esposa. Y tenía 5 años sin dormir. Y se había ido de paseo, un viaje. Y en ese viaje, en ese hotel, la que administraba, la dueña, conocía ese Chonoye y había comprado un montón del libro de la Sutra Sagrada. Y en cada habitación, habitación de su hotel, había colocado un libro de la Sutra. Y esta mujer llega a ese hotel y ella como 5 años tenía insomnio y no dormía bien. Y va ahí, comienza a agarrar el libro y comienza a leerlo. Al día siguiente, desesperada, en la administración comienza a preguntar dónde puede conseguir este libro. Y le cuenta a la dueña que ella 5 años quejándose del insomnio y no podía, a pesar de pastillas y todo, no podía conciliar el sueño. Y ha leído este libro anoche y ha dormido como nunca. Mire el efecto nomás que tiene en la lectura de la Sutra Sagrada. Una persona tuvo cáncer debajo de la lengua y también inflamación en el ganglio izquierdo. También tuvo una operación de hernia lumbar. La pierna derecha hasta
hasta la cadera con mucho dolor. Y le dice, armonícese, armonícese, porque uno o dos causas pueden manifestar varias enfermedades, peleas con la pareja, en la boca pariente de la familia de la mamá, hacer sutra, causa de discusión con esposo, palabras duras, hieren a otra persona y el sentimiento de culpa genera conflictos en la boca y genera hemorroides. Hacer 21 días para el esposo, oración de perdón 30 veces. Uno se arrepiente, pero no se perdona. Buscar el reino de Dios, la voluntad de Dios, que es el amor. Cualquier enfermedad desaparece. Si quieres llamarme, reconcíliate con todas las cosas del cielo y de la tierra y todas las personas. Y después es inverso y uno a veces se siente víctima. No se cosecha lo que no sembró. Ley de karma. Las células cancerosas se expanden porque uno se aísla de otras personas. El amor hace la unión. Perdonar 7 veces, los 10 de la semana, los 7 sentidos. Te dice acá porque tenemos más sentidos, no son los únicos sentidos que tenemos. Y es un ciclo constante. El dolor en el talón derecho, no encontraron nada malo cuando fue a revisarse con los médicos y la hija estaba muy preocupada. Y te dice, la planta de los pies es la relación con tus antepasados. Visita los panteones. También el esposo que ha muerto lava la superficie, flores, lee la sutra en tu casa hacia los suegros. Las personas piensan que están solas, que están solas. Hay mucho materialismo todavía en la mente de los espíritus de los antepasados. Hay mucho apego al cuerpo y ellos se quedan en ese sitio donde los enterraron. Por lo tanto, se manifiestan los espíritus rojos. Y los espíritus azules tienen un nivel que no se encuentran en el cementerio. Aquí voy a detenerme, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Les encantó la charla? ¿Les ha ayudado? ¿Pueden abrir su micro, por favor? ¿Te parece Antonia? ¿Te parece Gloria? ¿Te parece Celi? ¿Te ha ayudado algo, alguna información de todo lo que se ha ido estudiando? Todo, Margarita, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Glorita? ¿Qué tal? Todas tus palabras siempre llegan y creo que cada uno va a calar de distinta forma porque justamente vibramos de acuerdo a lo que tú nos vas diciendo, en lo que necesitamos concientizar, ¿no? Y qué maravilloso que justo estamos a días de celebrar el Día de la Madre y que menciones a la Virgen como la fuerza, ¿no? Esa fuerza que necesitamos para poder seguir, porque como en este planeta, mientras estemos aquí en este tiempo, tenemos que siempre agarrarnos de lo más fuerte, de lo más grande, ¿no? Y creo que María es un ejemplo de mucho amor, de esa fortaleza que mostró viendo a su hijo en todo ese sufrimiento. Y siempre con ella vamos a encontrar eso. Hay muchas palabras de las que has dicho que me han llegado muy hondo y te agradezco porque sé que muchos de nosotros estamos también igual. Muchísimas gracias, Glory. Muchas gracias. Acuérdense mucho las esencias, ¿no? La Virgen María, hay que entrar mucho en la esencia de ella y van a ver los resultados maravillosos y sorprendentes. Recuerdan que allá en Surco siempre nos conectábamos con octubre, en diciembre, que era la Virgen de Guadalupe, el 13 creo. Y mi velita generaba la forma de la Virgen de Guadalupe, del manto, todo, ¿no?
Era sorprendente cómo se reverenciaba y todo. Ellos siempre están con nosotros, solamente hay que conectarse con ellos, ¿no? Porque en nuestra mente ellos desaparecen. Si no los llamamos, ellos desaparecen. En los antepasados también desaparecen, porque ustedes deben de haber visto la película de Coco. ¿Cómo van desapareciendo cuando no los mencionan? ¿No? Se va olvidando uno de los padres de los antepasados, pero también de los celestiales, de los que tienen la misión de venir y proteger. Yo les cuento algo, ¿no? Personal. Me casé y con mucho amor esperábamos a nuestra niña, salvo embarazada, todo. Y quería tenerla normal, sin ninguna anestesia, nada, en forma natural. Y estaba siendo preparada, todo. Cuando llega el momento del parto, yo ya estaba siendo inducida para el parto en las últimas contracciones, en las últimas. Y el papá de mis hijos, como yo soy una persona muy fuerte, así, no me decaigo así nomás, genera y comienza él a querer que yo me ponga el epidural y yo acepto en las últimas contracciones. Y cuando me aplican el epidural, empiezo a desvanecerme. En ese momento tuvieron que recurrir inmediatamente a firmar todo para hacerme mi cesárea. Y pasa el tiempo y así fue, no la sentí en mi hijita, sentí como un vacío total. Y cuando despierto, ya despierto en el cuarto, me la dan a mi hijita. En un periodo de tiempo recién, mi hijita genera la aceptación, la adopción de una perrita. Y la perrita había sido abandonada. Y yo me preguntaba, ¿por qué mi hijita ha aceptado una perrita abandonada? Ha ido a traer una perrita abandonada. Y ahí comienzo yo a averiguar, y es que mi hijita, en esas horas, cuando yo me desvanezco, mi hijita ha tenido que ser sacada por ella misma y por el médico. Entonces, yo ahí decía, ¿qué tengo que hacer? Oración de regestación de mi hijita. A pesar de que estaban tan deseosos nosotros de tenerla y de todo, pero hay un periodo en su mente de creer que estuvo sola al venir al mundo. Por eso es importante la regestación a los hijos. Entonces, comienzo yo a hacer oración de perdón, comenzar a hacer, y entendí. Y la perrita es muy pegada también a mí, a pesar de que es la perrita de mi hijita y no quería tenerla. Pero lo más sorprendente es lo que les cuento. También comencé a ver por qué me desmayé si yo estaba preparada. Y me dijeron que yo iba a fallecer al dar la luz a mi hija, me iba a quedar vegetal y de ahí iba a fallecer. Entonces yo tenía una misión para la cual ahorita estoy sentada acá haciendo todos esos estudios maravillosos. Y era que yo iba a fallecer, porque era muy doloroso traerla, mi hijita, porque tenía la cabecita grande, ¿no? Más grandecita. Entonces no iba a poder tenerla en forma natural. Y ahí es donde me di cuenta que ahí vinieron, dice, muchos ángeles, muchos seres espirituales para ayudarme a que yo quede totalmente dormida para poder proceder a traer a mi hijita a este planeta, a este mundo, y que yo cumpla la misión para la cual había venido. Me habían cuidado. Y yo con esa experiencia les digo, hay muchos ángeles o guías que nos protegen o nos guían a seguir un camino. Pero también si tenemos odio, esos guías nos generan ese odio. Entonces, cuando tú no quieres tener odio, no quieres tener tristeza, no quieres tener nada inconveniente, trae otros guías. Agradece al que tiene, porque de esa manera tú evolucionas y avanzas un poco más. Yo a través... ¿Sí? ¿Sí, Glory? Ay, no termina y quería después pedirte un permiso. ¿Termina? Entonces yo entendí totalmente
ese caso personal que me había pasado, ¿no? Y miren, hace muchos años, cuando estábamos jovencitos, mis hermanos jugábamos ahí afuera donde vivíamos en el Rina, y había una vecina joven, ella que trabajaba, y comienza a decir de que ella leía la mano, las líneas de la mano. Y un día yo decía, es mentira, pero de todas maneras, dentro de uno dice mentira, pero le das la mano. Entonces comienza ella a leer la mano, mi hermana le leyó la mano, y yo comencé a recordar en ese periodo de tiempo que me había dicho esta joven que yo iba a tener dificultad para tener a mis niños. Entonces, había muchas cosas guardadas que tenía que liberar y limpiar. Por eso tenemos muchos guías. El fin de este comentario, testimonio que les estoy expresando personal, es que tengamos cuidado de tener guía, agradecer los guías que tenemos internos, los espíritus que nos guían, y traer una evolución de guías para hacerlo cada vez mejor, cada vez mejor. ¿Sí? Sí, Gloria, te escucho. Bueno. No sé si me permites, se me vino a la mente y dije, bueno, de todas maneras le digo a Margarita, porque no es mi espacio, pero viene el Día de Mamá y me gustaría que los que están presentes en este momento y quieran hacerlo, hacer una meditación para mamá, para poder nosotros entrar en ese conocimiento y sentir esa fuerza de ella, de donde ven, esté aquí o esté en el mundo espiritual, igual lo va a escuchar porque necesitamos siempre esa fuerza. No sé, quienes quieran, me permite, son 5 minutos. Claro que sí. Es un regalo para cada una de ustedes. Creo que eso yo lo he practicado, lo llevo con otras personas y les va muy bien. Entonces deseo que cada uno de los que estén lo puedan hacer. Y entonces espero que me puedan escuchar unos 5 minutos. Sí, yo cierro mi micro y encantado, ¿sí? Antes de sí. Solo se dejen guiar de lo que estoy hablándoles. Primeramente, deseo que tomen un poco de aire, de respiración, cierren los ojos. Vamos a tomar aire por la nariz y expulsar por la boca unas 3 veces. Contamos hasta 5 y los vamos soltando lentamente para aquietar la mente, que es la que nos aleja de todo lo que necesitamos concientizar. Tomamos una, soltamos, volvemos a tomar aire, soltamos, tomamos la siguiente respiración, soltamos. Y ahora vamos a traer la imagen de mamá delante de nosotros para poder hablarle, para poder decirle con mucho amor estas frases que van a sanar nuestra relación con ella. Volvemos a tomar aire. Ya tenemos a mamá al frente de nosotros. Y ahora le decimos las siguientes frases. Mamá, ahora te veo, te reconozco, te acepto como mi madre. Te agradezco que me hayas dado la vida. En tu historia, sea como sea la que haya sido, hoy yo no estaría aquí. Yo ya no te juzgo y te tomo a ti y a toda tu energía para honrar toda nuestra alma familiar. Te respeto, te tomo en mi corazón, dejando las cargas heredadas que no me pertenecen. Respeto y agradezco, honro y agradezco tu destino, madre, porque fue destino difícil, doloroso. Asumo ese destino difícil,
de mamá por muchas mujeres de nuestro clan. Honro, respeto, venero ese destino tuyo, madre. Y con mucho amor, mírame, con esos buenos ojos, para apartarme de ese destino que no me corresponde. Desde el amor que sana, sin críticas y sin juicios. Tomo tu fuerza, mamá, para poder transmitir a la siguiente generación. Tomo tu fuerza y suelto tu destino. Mamá, honro a todo lo que fue y como es y como será, y lo acepto tal como es. Y miro a la vida, y volteo y me vino a la vida. Voy a la vida, madre. Te amo, mamá. Te amo, te acepto y te honro. Muchas gracias, mamá. Muchas gracias, mamá. Muchas gracias, mamá. Y volvemos a respirar 3 veces nuevamente para ir soltando todos esos sentimientos y dejando que fluya toda esta energía entre nosotras, entre nosotros y mamá con nosotros. Y lentamente vamos abriendo los ojos y volvemos al aquí y a la hora. Gracias. Muchas gracias, Florita. Muchas gracias. Qué paz, qué amoroso corazón. Muchísimas gracias. El espíritu de la Virgencita, la esencia estaba ahí envolviéndonos a todos y sobre todo a nuestras mamás, ¿sí? Hagámoslo siempre, todos los días. Podemos hacer eso, ¿no? En la próxima reunión usamos 5 minutos para hacer una meditación. Y va a ayudar mucho a tranquilizar y a sellar la charla, el estudio, ¿no? Pues Muchas gracias, Florita. Gracias a ti, Margarita, por permitirlo. Siempre, siempre se permite, ¿no? Esa es la interacción, que todas aporten, que todos brinden parte de sus experiencias, de sus testimonios, de su gran corazón, ¿sí? Ahora sí, las voy a tener que dejar. Muchísimas gracias, Adita. Gracias, Antonia. Pasen un hermoso Día de la Madre. Abrácense, reciban el amor de toda su familia. Pongan una flor si sus mamitas no están presentes. Un agüita. Gracias, Margarita. Gracias, doctor. Gracias, Antonia. Muchísimas Feliz día para las mamitas también. Gracias, Margarita, gracias por tu infinito amor y que sea un día esplendoroso, maravilloso y abramos nuestros corazones para recibir porque somos merecedoras de recibir amor. Muchísimas gracias, bendiciones a todo el grupo, muchas gracias. Gracias, Edgar, Glorita, Serafina, muchísimas gracias, Sani, Neri, muchas gracias, Maggie, muchas gracias, Antonia, bendito sea Margarita Velázquez. Los quiero mucho, practiquemos, ¿sí? Y un abrazo fuerte de mi parte para cada uno de ustedes, para sus mamitas, una velita que la voy a tener encendida para manifestación de su elevación de su alma, ¿sí? Gracias. Nos estamos viendo la próxima semana, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Margarita. Muchas gracias, Edgar. Gracias, Un fuerte abrazo por el Día de la Madre a todas ustedes. Gracias. Gracias, señora Margarita. Gracias, Edgar. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Gracias.